Estamos conversando sobre la experiencia de estas elecciones que ya concluyeron. Ya tenemos presidente y vicepresidente para los próximos 5 años, pero ¿cuáles son las lecciones que nos deja y cuáles deberían ser los cambios legales que se pueden hacer? Hablábamos de cambios constitucionales, por un lado la separación de funciones en el Tribunal Supremo Electoral, que se va a poder hacer hasta la próxima legislatura, o sea, se hace en esta legislatura la primera votación y la segunda en la otra legislatura. Entonces, Javier, ¿qué es lo que se podría hacer en este momento con miras a las próximas elecciones de marzo? Y decíamos ahí que uno de los temas es el tema de si se debe votar con DUI vencido o no, por ejemplo, porque es un derecho de las personas, o estos otros argumentos de la foto, de la dirección, etcétera. El tema de cómo se puede controlar que la persona que haya votado en una urna no pueda salirse un rato de ahí, vaya a votar como el voto domiciliar a un lugar cercano y vaya a votar por segunda vez, ¿verdad? ¿Cómo se puede hacer eso electrónicamente? Sería tal vez la única forma. ¿Cómo se puede hacer para ir resolviendo el tema de cuando la elección es muy apretada, ¿verdad? Que sea tal vez menos de 2 puntos porcentuales? Entonces, que si se deben de abrir los impugnados y los nulos o no. ¿Qué ideas tiene al respecto? Ya el doctor nos planteaba una propuesta también al respecto. Sí, yo creo que ciertamente, además de las lecciones que tenemos después de estas elecciones de fortalecer la justicia electoral, ciertamente la realidad de lo que ha sucedido nos plantea desafíos para implementar nuevas reformas al Código Electoral y también inclusive a la Ley de Partidos Políticos, pensando también de que los tiempos son cortos porque tenemos elecciones en febrero del otro año, ¿verdad? Entonces sí creo que como país debemos llevar a cabo un diálogo serio, con visión de país, planteando estas reformas que deben aprobarse al Código Electoral. Ciertamente el punto de que en resultados estrechos, sabemos otras legislaciones, Costa Rica, México, que cuando es menos del 2% se permiten revisar nulos, impugnados y se llevan a cabo todas estas medidas para llegar que haya certeza plena de lo que realmente sucedió en las elecciones. Entonces yo creo que son medidas que podemos llevar a cabo, porque hablábamos un poco de que en el caso de este derecho que está en juego, que es el derecho al sufragio, uno de los derechos constitucionales más importantes que tienen los salvadoreños, precisamente el Estado lo que debe hacer es facilitar y dar todas las garantías para que podamos plenamente gozar del derecho al voto, y no un criterio limitante o restrictivo de ejercer el sufragio. Vimos, por ejemplo, algunos problemas que se daban con la gente que había cambiado la dirección en el DUI en una elección presidencial. No tiene sentido que la persona vive en otro lugar al que dicen el DUI para una elección presidencial, por ejemplo. Entonces, pero todo no es que la ley no lo dice, es que la ley dice esto. O sea, vemos que hay como criterios restrictivos que están en la ley misma. Entonces a veces uno piensa, ¿se harán a propósito estas leyes con estas deficiencias para limitar en cierta forma el ejercicio al sufragio? Entonces yo creo que hay que ver todas estas medidas que podamos nosotros implementar de cara a las nuevas elecciones y que faciliten al voto. El tema que nosotros sosteníamos y lo hemos hablado de prorrogar, de que se permitiera votar con los DUIs cuya vigencia fuera prorrogada, todos estos temas de facilitarse la emisión del DUI. Creo que también deben fortalecerse los controles que deben existir para el caso de evitar dobles votos, por ejemplo. Otro tema pendiente que hay que trabajar y revisar es lo de la depuración de los padrones electorales. Creo que hay varios aspectos, Luis, que como país tenemos que trabajar de cara a facilitar el ejercicio al voto y también encontrar todas estas prácticas que ya se han desarrollado en otros países cuando tenemos estos resultados muy estrechos. También hay otros elementos. Por ejemplo, el doctor mencionaba de que acá se ha interpretado, y eso lo hemos dicho también nosotros, erróneamente por el Tribunal Supremo Electoral, que solo hay propaganda electoral si yo digo vote por tal partido. Eso es un absurdo. La Sala de lo Constitucional lo vino a reafirmar en la sentencia que declaró inconstitucional ese decreto ejecutivo que permitía hacer campaña electoral. Ahí la Sala dijo, mire, eso es un absurdo pensar que solo propaganda electoral existe cuando se dice expresamente vote por tal partido político. Y de esa sentencia misma salen varios conceptos que hay que introducir en las leyes electorales. Toda la definición de propaganda electoral para que no haya lugar a dudas y la obligación del Tribunal Supremo Electoral de aplicarlas. Ahora, y Javier, ¿no sería que lo que pasa es que la ley dice 1 mes, 3 meses? O sea,
4 meses, es muy poco tiempo para poder hacer una campaña política y que debería mejor ampliarse los plazos para que entonces la gente sí cumpla en base a eso, porque siempre se incumple porque se dice muy poco tiempo. Entonces quiere decir que tal vez la ley está mal. Está mal que no cumplan la ley, pero tal vez la ley no está acorde a la realidad también. Yo creo que es un elemento válido de discutir, que si son muy restrictivos los plazos y pueden ampliarse un poco. Yo creo que es un tema válido de discutirlo. Pero acá, Luis, también hay que tener claro algo. No solo basta que hagamos la reforma legal, porque inclusive nosotros, en nuestra interpretación que hacíamos, ya estaba prohibido estar haciendo ese tipo de llamados, estas campañas, etcétera. Claro. Entonces, también es la voluntad del aplicador de respetar la ley, porque podemos tener la mejor ley del mundo, como decía el doctor, se viola la ley todos los días, pero podemos tener la mejor ley, pero si no hay una voluntad firme de aplicarla, de nada nos va a servir. Entonces también esto debemos verlo del compromiso de generar las herramientas legales acorde a lo que ha estado pasando, pero también un compromiso serio de parte de las autoridades de velar por la ley. Una de las críticas que se le hacía al Tribunal Supremo Electoral es porque no actuaba de oficio. Vino a actuar de oficio hasta el final, después de la resolución de la Sala de lo Constitucional, pero ahí tenía su facultad de actuar de oficio para evitar que los funcionarios públicos estuvieran prevaliendo de su cargo con fines políticos partidistas, pero no lo estaba haciendo. Entonces también vemos que hay un componente de voluntad a la hora de hacer esta aplicación efectiva de las leyes. Doctor, ¿qué reformas habría que hacer? A mí me gusta mucho esa idea que expresaron hace un momentito de ampliar el periodo del electoral, es decir, de las campañas. Porque fíjense qué problema hay, y ya hubo algunos con las candidaturas. Realmente con unos periodos tan cortos, supóngase el de alcaldes y miembros de los consejos municipales, un mes. Entonces, si va a inscribirlo un mes y es ilegal o inconstitucional esa candidatura, ¿cuánto tiempo queda para que se resuelva? Un mes antes de las elecciones. Es imposible. Pero si el periodo se ampliara y la obligación de registrar los candidatos fuera con la anticipación debida, sí habría el margen para poder analizar esas situaciones. Supongo yo que, por ejemplo, decir 6 meses para el candidato a la candidatura a presidencia, pues sí daría el margen para que se hicieran los análisis correspondientes y pues ahí habría muchas combinaciones que podrían hacerse, que fueran 6 meses para la inscripción del candidato, inmediatamente podría hacerse la campaña, o 2 meses después, en fin, hay variedad de cosas. Pero yo quiero insistir en algo que realmente creo yo que es parte de esa separación de funciones del Tribunal Supremo Electoral. Aquí he oído la argumentación de que algunos funcionarios dicen, es que el artículo 86 dice que los funcionarios públicos no pueden hacer otra cosa más que la que expresamente les está prescrito por la ley. Eso está muy bien, lo dice. En otros casos sí se les olvida, pero ven, ahí lo han sacado y dicen, el tribunal lo puede hacer. No, pero es que están pensando en los funcionarios públicos del orden administrativo general. Cuando habla usted de un funcionario del orden judicial o jurisdiccional, no es así. Un juez jamás puede decir, mire, yo no estoy autorizado para analizar una prueba. Yo tengo que resolver este caso. No estoy limitado a que se me ordena que yo pueda o no pueda analizar tal situación. Es más, en los procedimientos civiles, y viene desde nuestros códigos muy anteriores y el actual civiles y mercantiles, habla que un juez, que se le aplica, dicho sea de paso, por la integración jurídica, que es una de las razones que se aplican en el caso de todo tribunal, dice que cuando no hay disposición expresa se pueden aplicar la jurisprudencia, la doctrina, las opiniones de los expositores y razones de buen sentido y orden natural. Entonces, cuando habla de la función jurisdiccional, no está hablando del que le ordena de que le abra la puerta o no le abra la puerta si presenta su carnet. Entonces, son cosas diferentes. Entonces, esa separación se hace tan vital porque todas esas diferencias y discusiones en realidad se eliminarían. Y luego reformar
la ley electoral, porque realmente está concebida desde el aspecto operativo y no desde el aspecto jurisdiccional. Separarlas y atribuirle a cada quien sus funciones. Y el padrón electoral también, ¿verdad? Que hablábamos que debe tener una buena depuración, ¿verdad? Hablamos de muertos, hablamos de presos, sí, hablamos de muchos elementos que deben de... Y además lo cierran con mucha anticipación. Entonces los jóvenes que no alcanzan a inscribirse, pero que ya tienen el derecho a tener un DUI antes de la elección, no pueden votar también, ¿verdad? Entonces como que se le va negando el derecho a algunas personas y se va dejando vigente el derecho de otras personas que no deberían de tenerlo, ¿verdad? Ahí tenemos un problema, el problema político. Además, si yo soy miembro de un partido que considero que los jóvenes van a ir a votar por el otro partido, me voy a oponer a que se abra el padrón electoral. Si yo, por el contrario, tengo mucha influencia en la juventud, pues sí, no, hay que abrir el padrón electoral. En fin, ese tipo de controles interpartidarios en lo operativo, tal vez sea la razón de que en lo operativo, pues sí, no, y venga la discusión y vengan los representantes de la Corte Suprema de Justicia a mediar y tal vez a tomar una decisión. Pero no mezclemos las funciones, porque fíjese que por casualidad ahí hay los representantes del órgano judicial son abogados, indudablemente. Por casualidad hay un miembro, uno o dos miembros de los partidos, pero no necesariamente. Entonces, y un tribunal de esa magnitud resulta que va a estar integrado por gente que son políticos y no profesionales del derecho. Y qué cosa tan curiosa. En la ley de lo contencioso administrativo, uno de los casos que está excluido, que no se puede discutir, es la nulidad de los actos electorales. Ahí dice todavía el Consejo Central de Elecciones. Esos actos no pueden ser sometidos a la discusión de la nulidad, las ilegalidades. La inconstitucionalidad es otra cosa. Ahí ya lo estaba expresando el licenciado Castro, pues con toda razón, puede ser incluso legal y ser inconstitucional porque la ley en base a la cual está tomándose la decisión tenga vicios de inconstitucionalidad, en fin, es otro. Pero fíjese, en lo contencioso no se puede conocer eso. Y es tan importante esto, y permítame extenderme a otro tema, que también hay casos que se habla de ilegalidad de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Si no puede conocer de los casos de ilegalidad de la elección, en el caso del Consejo Central de Elección, porque son actos electorales, actos de naturaleza, no legislativa pura, sino constitucional, actos de voluntad popular, tampoco puede conocer en supuestas nulidades que puedan darse en la elección, y por eso algunos de los que presentan los alegatos dicen nombramiento, para disimular que es un acto electoral, un acto constitucional, un acto que sirve para la organización de, aunque valga la repetición, de un órgano del Estado, del órgano jurisdiccional, del máximo órgano. Y resulta que allí entra la posibilidad de ser discutido. Yo creo que no, es imposible. Vamos a un corte comercial y a la vuelta veamos el tema de las inconstitucionalidades y el tema de la sala, cómo falló también recientemente, que me ha llamado un poco la atención al respecto. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.